El fiscal solicita orden de prisión preventiva para el alcalde Jorge Yunda, acusado de peculado en la compra de pruebas de detección de COVID-19. El ex gerente de Petroecuador, Flores, su padre y 3 personas más bajo sospecha en el caso Las Torres. La fiscalía pide vincularlos al caso. Las autoridades confirman que las 2 avionetas extranjeras decomisadas por la policía tras una balacera en Milagro, Guayas, llegaron al país para transportar droga de cárteles mexicanos. Cada 20 minutos, una persona fallece por COVID en Pichincha. La alarmante cifra hace que las funerarias trabajen las 24 horas. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Empezamos informándoles que la Fiscalía pidió orden de prisión para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el segundo día de audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado. Al mismo tiempo se iniciaron los procesos de remoción del alcalde al interior del municipio capitalino. Vamos a la audiencia con Francisco Garcés. El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, pidió la prisión del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Lo hizo al cierre de la acusación que presentó en la audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde y otras 13 personas acusadas de peculado por la compra de pruebas de COVID-19 para la capital. Yunda, quien desde que fue vinculado al caso porta un grillete electrónico, reaccionó en su cuenta de Twitter. Me sorprende que la fiscalía solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré, escribió. Una vez que finalicen los alegatos de los defensores de todos los procesados, se conocerá si el juez acepta o no el pedido de la fiscalía y llama también a juicio a Yunda y a los demás acusados. Pero además del tema judicial, Yunda enfrenta 3 procesos de remoción. El primero ya inició con el análisis de la comisión de mesa y podría terminar en algo más de 20 días. La comisión tiene 5 días para calificar la denuncia. Luego los acusadores y el alcalde podrían dar sus argumentos en 10 días y al final habrá 5 días más para emitir el informe al Consejo, en donde se requieren 14 votos para la remoción. Lo importante es decir que el alcalde tiene luego de esto 3 días más para apelar al Tribunal Contencioso Electoral, el cual debe verificar si es que existe la formalidad y la legalidad de los hechos. Otros 2 pedidos de remoción se tramitan desde este martes y a ellos se sumará uno contra el vicealcalde Santiago Guarderas. Es extraño la oportunidad en que se la presenta. Esperaría, pero todo podría ser interpretado a que hay una maniobra política en esta situación. Así la suerte de Yunda y de Guarderas en el municipio dependerá de los apoyos en el Consejo y sobre todo del bloque correísta, que tiene los votos necesarios para inclinar una posición. La fiscal Diana Salazar calificó de inconcebible la sentencia del Tribunal Penal de Manabí que condena a menos de 2 años de prisión a los procesados por el caso Hospital de Pedernales. Los jueces les juzgaron por el delito de cohecho y no por lavado de activos, como acusó la fiscalía. Con Paul Romero conoceremos más. El Tribunal de Asuntos Penales de Manabí dictó una pena de 18 meses de prisión en contra de Giancarlos Benavides, ex asesor del ex asambleísta Daniel Mendoza, ya sentenciado por el caso de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales. Además, en contra de Franklin Calderón, fiscalizador de la obra, mientras que José Vélez, contratista, recibió una sentencia de 10 meses por el delito de cohecho. Él lleva detenido 11 meses, es decir, sobrepasó la pena. Esta sentencia fue cuestionada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien en su cuenta de Twitter la calificó de inconcebible. La fiscalía acusó a los implicados de este caso por el delito de lavado de activos, que se sanciona con una pena de 10 a 13 años, pero el tribunal juzgó por cohecho, que contempla una pena menor. Julio Villacreces, ex integrante de la Comisión Anticorrupción de Manabí, quien denunció este caso, criticó la sentencia. Es indignante cómo una vez más se burlan de Manabí
y concretamente nuestros hermanos Pedernales. Esto no solamente es cohecho, esto es una asociación ilícita de una banda delincuencial organizada para saquear los fondos de la Ley de Solidaridad. Cuando la Fiscalía allanó los domicilios de los implicados en 2020, encontró fajos de dinero en las viviendas como la de Benavides. Que no se olvide de los atracadores mayores. Esos son los miembros del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica, quienes se robaron 3.500 millones de dólares. Por eso le decimos, señora fiscal, ya formule cargos y llame a juicio plenario a esos delincuentes mayores. La Fiscalía informó que apelará la sentencia. La Fiscalía vinculará al proceso del caso Las Torres al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y a su padre y 3 personas más. Ellos son mencionados en las conversaciones de la presunta red de sobornos en Petroecuador. Por este caso están detenidos el contralor subrogante Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones. La fiscal del Estado, Diana Salazar, solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, que fije fecha y hora para vincular al caso Las Torres a 5 nuevos implicados. Ellos son Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, a su padre Marco Flores, Roy Calero, Álvaro de Guzmán Pérez y Pedro Saona. Sus nombres aparecen en las conversaciones telefónicas entre Raúl de la Torre, familiar de Celi, con José de la Paz, representante de la empresa Nolimit, contratista de Petroecuador, sentenciado en Estados Unidos tras reconocer que entregó más de 8 millones de dólares en sobornos para el desvanecimiento de glosas en la Contraloría. Aquí una extracción de sus conversaciones. En la cuenta del amigo, Roy Calero. Sí, y necesito que usted me dé la información de qué ciudad y qué estado están las cuentas. Yo me imagino que es en Miami, ¿verdad? Ya le mando los comprobantes, pero le prometo que en la mañana de hoy se hicieron todas. Ya, hágame un favor, solo el comprobante de Roy me interesa, los demás tranquilo. Solo el de Roy para demostrarle que le cumplí. Pablo Flores me pregunta otra cosa. Sí. Si es que puede facturarte $200,000 en Quito como que te ha comprado bombas. ¿Por qué Pablo Flores quería $2 millones en efectivo? Yo no voy a hacer eso. Pablo Flores quería la plata en cash. 1.500.000 porque 750.000 míos, 750.000 de mi tío y los 300.000 de Natalia. Yo no tengo problema. Si quieres te doy una cuenta de un amigo de mi tío que tú lo conoces y que hablé. Es el Álvaro de Guzmán. El Álvaro no es funcionario público. Yo le conozco bien al Álvaro. Es empleado privado. No tiene nada que ver con esto. Por eso te digo, mi dinero va a transferirse allá. También a ti te voy a poner en contacto con Álvaro para que arregles lo mío, por favor. Si me quieres cumplir o no, yo no me hago problema. Él va a tener tu dinero. Él va a tener mi dinero. Él y tú te arreglas con él mi dinero. Por este caso están con prisión preventiva el contralor subrogante Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia del actual gobierno José Augusto Briones y 7 personas más. Entre ellas, Elsie Cueva, madre de Pablo Flores, exgerente de la estatal petrolera. En medio de una balacera con narcotraficantes, la policía logró decomisar 2 avionetas extranjeras que aterrizaron en una pista clandestina en una zona agrícola del Cantón Milagro, en la provincia de Guayas. Diego Cuenca siguió el caso de cerca y describe que las aeronaves llegaron al país con el objetivo de transportar droga para cárteles mexicanos. Uno de los pilotos quedó detenido. En esta zona agrícola del Cantón Milagro, en Guayas, los narcotraficantes estaban listos para embarcar droga, pero la policía frustró su operación ilícita. Que pone al descubierto a una red de narcotráfico que utilizaba el territorio ecuatoriano para que, bajo la modalidad de tráfico aéreo, movilizar drogas. La intervención terminó en una balacera con los narcos, quienes abandonaron 4 vehículos donde cargaban más de 1.200 litros de combustible. Era parte de la logística para recibir a 2 avionetas que salieron desde México hacia Ecuador. Ya en el país, las aeronaves iban a abastecerse de combustible y a cargar la droga para luego retornar a México. Pero no lo lograron. Las 2 avionetas ahora son parte de las evidencias. Nosotros dispusimos
que uno de los aviones de la Fuerza Aérea se dirija al punto para poder interdictarle a esta avioneta, que se encontraba en ese momento realizando un patrón de espera, es decir, estaba en un vuelo circular. ¿Por qué? Porque ya tenían algunos inconvenientes terrestres, porque la acción de la policía ya había llegado. En el sitio capturaron a ese hombre de nacionalidad mexicana, quien sería el piloto de una de las aeronaves que utilizaban matrículas falsas para evadir los controles, mientras que el otro piloto logró escapar. Las dos aeronaves fueron detectadas por los radares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y aquí descubrieron que esta es una de las pistas clandestinas que en varias ocasiones se habría utilizado para que aterricen las avionetas de los narcotraficantes. Encontramos una vía con similares características a las que podrían ser utilizadas como pistas de aterrizaje por el tamaño, la longitud de la misma, en donde este vehículo tipo camioneta estaba destinado para dar la luz necesaria como guía. Es decir, que dos avionetas despegaron con un lapso entre 2 horas y 3 horas. Los agentes decomisaron equipos de telecomunicación para contactarse con los cárteles mexicanos y 36 canecas de combustible. Evidencias que servirán para juzgar al único detenido, acusado de tráfico internacional de drogas. Los envíos de drogas a través de avionetas ilícitas se han ido intensificando, al igual que la construcción de pistas clandestinas, sobre todo en zonas costeras. Desde el 2003, las autoridades han detectado 27 narcoavionetas en territorio ecuatoriano. Las provincias donde más han hallado este tipo de aeronaves son Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos. De acuerdo a la información de la Policía Antinarcóticos, en 6 años se han decomisado más de 7 toneladas de droga en pistas clandestinas o a bordo de narcoavionetas. Veamos un informe de Lenin Artieda. Desde hace tiempo las narcoavionetas sobrevuelan el espacio aéreo nacional y no solo eso, llegan a nuestro país con millones de dólares y salen cargadas de cocaína con destino a Centroamérica, México o Estados Unidos. Según la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas, desde el 2003 se incautaron 27 avionetas con droga, pero buena parte de ellas fueron ubicadas porque sufrieron accidentes. Como aquella que en el 2012 en Pedernales se estrelló con $1,5 millones en su interior. 3 mexicanos y un perro murieron en el accidente. Los análisis posteriores determinaron que ingresaron ilegalmente a territorio nacional para tomar un cargamento de cocaína. Pero no es la única avioneta encontrada en Manabí. En 2019, en el terreno donde algunos ven una refinería, en el Aromo, aterrizó una avioneta con miles de dólares y armas. Las investigaciones determinaron que se habían instalado luces en la pista clandestina para que pueda operar por las noches. Según las autoridades, 32 pistas no autorizadas fueron intervenidas en todo el país. Y es que las narcoavionetas operan literalmente en todo el territorio nacional. En enero de este año, en Galápagos, en la isla Isabela, apareció abandonada una avioneta en el aeropuerto. Tenía la matrícula alterada y aterrizó sin permiso. Pese a que estaba bajo custodia policial, en marzo, la aeronave, que presuntamente era de bandera mexicana, había desaparecido. En febrero, en Esmeraldas, otra avioneta fue obligada a aterrizar por aviones de la Fuerza Aérea luego de detectar su vuelo irregular. Sus ocupantes en tierra la incineraron junto a su cargamento, que luego de los análisis se verificó que se trataba de droga. Pero allí no termina la cosa. En marzo, en Manglar Alto, provincia de Santa Elena, la FAE detectó una nueva avioneta que también fue obligada a aterrizar. Llevaba media tonelada de cocaína valorada en $17 millones. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿cuántas avionetas más logran entrar y salir del país sin ser detectadas? Pero para eso no hay respuesta. La Asociación Nacional de Funerarias reporta los picos más altos de fallecidos en lo que va de la pandemia. Solo en Quito ya han sobrepasado incluso las 100 muertes al día. Carla Delgado nos amplía. Otra alerta llega a la funeraria La Paz, ubicada al norte de Quito.
Pues solo hoy en Pichincha ya han muerto 80 personas. Quienes trabajan aquí deben hacerlo protegidos, pues la mayoría de cadáveres que recogen son de hospitales. Personas que fallecieron a causa de coronavirus. Y precisamente a una casa de salud se dirige este carro fúnebre. Pero en este hospital no es el único. Mientras otro sale, al menos 2 más aguardan afuera. Nelson junto a su familia esperan por el cuerpo de su hermano, quien murió hace pocas horas. No pudo ganarle la pelea al virus. Sí, es un ser querido. Somos los 2 únicos, somos colombianos y somos los 2 únicos acá en Quito. Los números de fallecimientos diarios preocupan. El presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador cuenta que la semana pasada alcanzaron el mayor pico de la emergencia. El día miércoles llegamos a 95 fallecidos y el día jueves a 103, es decir, alrededor de 45 a 50 personas fallecían en la ciudad. Hoy por hoy es el doble. Dice que si en marzo fallecieron 1.850 personas, abril superará esta cifra. Podríamos llegar a superar las 2.000 personas fallecidas en la provincia. Agrega que cada vez se recogen más cuerpos en domicilios, personas que no consiguieron un lugar en los hospitales y deben resignarse a morir en sus casas. En cementerios y funerarias de Guayaquil también se registra el aumento de fallecidos por COVID-19. Tras un recorrido por estos sitios, constatamos esta dura realidad que sigue golpeando a las familias ecuatorianas. William Young con el reporte. Son imágenes que quisiéramos olvidar, pero siguen allí. En los cementerios de Guayaquil cada día son más los que se van y sus familiares llegan a despedirlos en días en los que se pide conciencia, respeto a medidas de bioseguridad y quedarse en casa. Magali Pincay perdió a su esposo, que era el padre de sus hijos, un agente de tránsito que la cuidó, pero el coronavirus le ganó la batalla. Y resulta que se contagió a mi hija de 11 años, mi hijo de 24 años, mi hija de 28 años, yo y mi esposo. Nosotros salimos, pero él estuvo 18 días hospitalizado en el Teodoro Maldonado. Las tumbas van apareciendo como dominó. Donde ayer no había, hoy hay una nueva. En Jardines de la Esperanza, por ejemplo, son 12 personas fallecidas por COVID-19 cada día. Una cifra que sigue subiendo, por lo que ya trabajan en ampliaciones para cubrir esta avalancha de casos. Y en estas últimas semanas, estas 2 últimas semanas, hemos pasado de un 40 a un 60% del total de fallecidos diarios en nuestro cementerio por causal COVID. Aunque se evita el contacto físico, un abrazo trata de consolar el dolor de una pérdida. Miguel Delgado se contagió y superó el COVID-19, pero sigue en ese entorno porque a su funeraria cada día llegan más víctimas. Dijo que desde las últimas 2 semanas siguen incrementándose los casos. Nos mantenemos en zozobra porque también a nosotros nos afecta. Y yo fui uno de los que ya tuve el virus y gracias a Dios y a los médicos estoy aquí nuevamente. Según los datos del registro civil, en Guayas, en enero de este año hubo 2.648 fallecidos. En febrero fueron 2.442, pero en marzo la cifra de muertos aumentó llegando a 3.001 personas. Y el COE cantonal informó que en el puerto principal cada día fallecen 32 personas por la pandemia. Gracias por acompañarnos en Televistazo. Los gobiernos entrante y saliente anunciarán en conjunto un ajuste arancelario que busca beneficiar a los sectores productivos del país. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Además, se sumaron nuevos nombres al equipo de transición de Guillermo Lasso. Lenin Artieda nos dirá quiénes son. El trabajo de la transición continúa, fluye, y fluye tanto que el gobierno de Lenín Moreno alista un ajuste arancelario y este se anunciará en conjunto con el equipo económico del nuevo gobierno. Nosotros ya tenemos avanzado eso, es decir, vamos, una corrección arancelaria, y esto tiene que modelarse porque en general, en promedio, el arancel promedio en el Ecuador
duplique el arancel promedio de los países vecinos. La fecha aún no está definida, ya que el ministro Mauricio Pozo y su equipo revisan aún detalles de esta reducción de aranceles que apunta a potenciar al sector productivo nacional que paga más al importar su materia prima. Y claro, también primero se debe anunciar cuál será el equipo económico del gobierno de Guillermo Lasso. Hay aranceles que van entre 0 y 80%. Entonces eso tiene que tener un correctivo y nosotros hemos hecho ese trabajo, lo vamos a compartir con el nuevo equipo en estas materias y vamos a hacer un anuncio conjunto en las próximas fechas. Adicionalmente, el equipo de prensa del presidente electo informó que al equipo de transición se suman 2 nombres, el de Simón Cueva Armijos, doctor en Ciencias Económicas, y el de Carlos Cueva González, empresario con experiencia en distribución y logística de insumos médicos. La situación financiera del IES se agrava. Según el último informe presentado por el gobierno y con el aval del Banco Mundial, si el panorama no cambia, el próximo año habrá problemas para pagar las pensiones a los jubilados. Francisco Garcés habló con expertos sobre el preocupante tema. No es la primera vez que se habla de la crítica situación del IES y la necesidad de inmediatas reformas para evitar su colapso. Ya en el 2015, Volrisk, empresa contratada por el IES para hacer un estudio actuarial, advirtió al instituto que quitar el 40% del aporte estatal al fondo de pensiones generaría su desfinanciamiento y por tanto la dificultad de pagar las obligaciones. Pese a las recomendaciones, el gobierno del expresidente Rafael Correa siguió su plan y quitó ese porcentaje de financiamiento aduciendo un superávit del IES. Si no paga en el 2021, en el 2022 incluso, se agotaría la reserva en el año 2023. A lo mismo se refirió en el 2020 la Organización Internacional del Trabajo, que además coincidió en que otro de los ejes de la crisis fue haber creado obligaciones sin financiamiento, entre ellas la de brindar prestaciones de salud a los hijos de los afiliados. Si el Estado cumple con el 40% al fondo de pensiones, tendríamos una expectativa hasta el año 2036. Y se agotaría en el año 2047. Ahora el informe del Banco Mundial asegura que los problemas del fondo de pensiones se han agravado por la crisis generada por la pandemia y la consecuente reducción de aportantes. Por eso señala que el próximo año ya habría problemas para cumplir con los pagos. La solución está, primero, en que el Estado cumpla con sus obligaciones. El gobierno no ha depositado un solo dólar. El último informe sugiere varias posibles reformas, como el aumento del porcentaje de aportes de cada trabajador y el incremento de la edad de jubilación. Tienen varios insumos, ya no hace falta más diagnósticos. En este momento ha llegado la toma de decisiones. Ahora le corresponderá al nuevo gobierno implementar las sugerencias del Banco Mundial o establecer otras medidas para sacar de la crisis al IES. Por lo pronto habrá que poner el dinero que falta, ese 40% que Correa quitó de los fondos del IES para que los jubilados no se afecten en los próximos años. Después las soluciones de fondo vendrán y el nuevo gobierno ha anunciado que ese es uno de los temas que tiene que afrontar con soluciones. Los conductores podrían recuperar puntos en su licencia una vez por año. Esto se incluye en el proyecto de la Ley de Tránsito y Transporte que está por aprobar la Asamblea Nacional. Los interesados deberán realizar un curso para ello. Patricio Díaz nos cuenta que en el debate se pidió también reducir sanciones o eliminar completamente la baja de puntos como sanción. Veamos algo de esto. Pidieron desde que se les condone multas al transporte alternativo rural y que no todo se sancione con reducción de puntos hasta que al final el sistema mismo de puntuación desaparezca. Dicen que los transportistas están quebrados. Que el actual sistema de puntos ha fracasado. Demos de baja ese sistema errado de puntos. Sin embargo, el proyecto de ley por ahora señala únicamente que si perdió los 30 puntos, tendrá hasta 3 oportunidades para recuperar algunos de ellos, con suspensión de licencia de hasta 5 años en el caso más extremo. Quienes tienen menos de 15 puntos podrán recuperarlos voluntariamente,
siguiendo cursos, y si reinciden, tienen hasta 3 oportunidades. Conductores que muchas veces están sin trabajo por haber perdido los puntos en su licencia. Hoy en esta reforma se da esa posibilidad de recuperar los puntos. Pero propusieron más, que ciertas contravenciones no impliquen pérdida de puntos. Por ejemplo, no obedecer a los agentes de tránsito, no ponerse el cinturón de seguridad o manejar en contravía, entre otros. Solo serían multas. Elimínese la sanción de pérdida de puntos de la licencia de conducir de todas las contravenciones de tránsito desde 3ª clase a 7ª clase. La norma, sin embargo, sí pone algunas exigencias. Por ejemplo, deberán obligatoriamente asegurar a sus conductores, quienes podrán trabajar solo las horas que exige la ley, y se les garantizará alternancia. El proyecto da incentivos para vehículos eléctricos y a quienes no tengan infracciones. El segundo debate empezó en julio del año pasado y continúa este martes. Se espera que esta misma asamblea lo concluya con su votación. Continuamos. En Manabí están llenas las áreas de cuidados intensivos en las unidades de salud de la red pública. Y dentro registran un centenar de pacientes COVID. Solo en Manta hay 15 personas en lista de espera por la gravedad de sus cuadros, como nos informa Karen Ceballos. Juan Mero entra y sale constantemente del Hospital del Seguro Social en Manta. Está preocupado por su padre, que tiene COVID-19 y que tras 8 días internado debe pasar a cuidados intensivos. ¿Qué le dice el médico? Que Dios obre. Él tiene la única cura. En esta casa de salud han atendido a más de 54,000 enfermos del virus durante toda la pandemia, pero en los primeros meses de este año mantienen una ocupación alta, principalmente en el área de cuidados intensivos para COVID. 24 pacientes críticos y 15 están esperando una cama de UCI. Otro hospital del IES que en Manabí atiende estos casos es el de Portoviejo. A diario llegan pacientes a emergencias con síntomas de la enfermedad. Aparte de la fiebre, dificultad respiratoria, desaturación. Aquí también no hay espacio para más. Totalmente lleno. De esas 21 camas, 5 son para pacientes críticos que necesitan ventilación. De las unidades del Ministerio de Salud Pública tienen terapia intensiva COVID los hospitales de Portoviejo, Manta y Chone. Empezaron la semana con 58 camas UCI ocupadas y más de 200 pacientes hospitalizados en toda la provincia. Mientras, el proceso de vacunación de personas de la tercera edad ha sido escenario de aglomeraciones y quejas en Montecristi. Nosotros estamos en la cola y hay personas que vienen apadrinados y entran. El presidente del Colegio de Médicos espera que se acelere la inoculación de los grupos vulnerables y también de los profesionales de la salud que todavía no reciben la dosis. Tenemos en una lista de espera de más de 700 médicos en la parte privada que continúan sin ser vacunados. En todo Manabí se suman hasta ahora 28.441 casos positivos de COVID-19. La Asamblea aprobó la ley de extinción de dominio, pero con cambios que según varios asambleístas desmantelaron la norma. Por ejemplo, la prescripción de las causas se dará en 15 años, de acuerdo a lo aprobado, aunque en la propuesta inicial se ponía 30 años. Y necesitará primero de una sentencia penal. Nos informa Patricio Díaz. En la propia asamblea dicen que le dieron el golpe de gracia a la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, si bien la Corte Constitucional eliminó algunas disposiciones, bajo ese dictamen la comisión encargada propuso que se podrían investigar bienes o patrimonios no justificados adquiridos en los últimos 30 años. Pero la mayoría de legisladores dijeron que no, que solo por 15. Para que estemos aquí regateando que esos criminales que se robaron la plata de los hospitales, del petróleo y que son culpables de la inmensa pobreza que ahora vive el pueblo ecuatoriano, le demos 15 añitos para que ellos ya sigan disfrutando de sus bienes. Realmente resulta triste y vergonzoso. Henry Cucalón del Partido Social Cristiano explica que la decisión de 15 años se tomó porque al ser un proceso civil debía adecuarse a esa condición en torno a la prescriptibilidad. El pertenecer a esta norma a la esfera civil debe tener una semejanza al de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de 15 años. El asambleísta José Serrano propuso los cambios y los defendió ante el Pleno. Incluyó la necesidad de que para que se configure extinción de dominio sea necesaria la existencia de un acto ilícito. El texto originalmente mencionaba solo la presunción del delito.
Debiendo entonces definirse con claridad las conductas prohibidas que darán lugar a la acción delimitándolas de manera clara, expresa, precisa, taxativa y previa. Aunque los legisladores que aprobaron los cambios insisten en que esto le daba seguridad jurídica a la norma, para el presidente de la comisión que trató el tema, esto la limita gravemente, pues la obliga a tener una sentencia penal previa. Hasta eso ocurrirá simple y llanamente que ese mal ciudadano ya no tendrá pues esos bienes, porque ya los bienes puso en manos de otras personas. Y como esas otras personas no son sentenciadas en el ámbito penal, obviamente el Estado no puede intervenir sobre sus bienes. La ley estaría por entrar en vigencia en los próximos días. Y esa mañana las niñas venezolanas reportadas como desaparecidas y encontradas después en el Perú, llegaron a Quito a reencontrarse con su madre luego de 6 días de su desaparición. Las menores de edad fueron encontradas en Piura, Perú, luego de que la Fiscalía emitiera la alerta amarilla de Interpol. Ellas fueron rastreadas a través de sus dispositivos celulares. Encuentro de Sofía y Sara con su madre. Al fin, toda la familia junta luego de 6 días desde que las menores desaparecieron cuando salieron de casa a comprar a un minimarket. La mañana de este martes llegaron a Quito en un avión del gobierno ecuatoriano. Su padre, una vez más, agradeció a las autoridades ecuatorianas y peruanas por devolverlas. Estén pendientes de sus hijos, muy pendientes, y que Dios bendiga a Ecuador, de verdad que sí. Ambas niñas de 12 y 13 años de nacionalidad venezolana fueron localizadas este lunes por la policía peruana en la ciudad de Piura cuando deambulaban por un centro comercial en el distrito de Castilla. Las menores salieron del Ecuador por un paso irregular usando la ruta Quito-Loja-Macará. Obviamente son cosas que comienzan a llamarnos la atención de poder adquirir los pasajes sin autorización de los padres a 2 niñas tan pequeñas. Y después, a través de un paso irregular, tomar una barcaza para poder cruzar hacia el país vecino del Perú. En la ciudad de Piura permanecen durante 2 días, el día sábado y el día domingo, en una colonia de venezolanos. La localización de las menores también fue posible gracias al rastreo de sus celulares. Nosotros lo que presumimos es de que iban a ir donde el primo, que estaba en la ciudad de Lima. Aunque las investigaciones continúan, una de las hipótesis es que habría problemas familiares. Es importante fortalecer la comunicación para poder entender y generar una alerta de existir alguna intención de las niñas de poder salir de sus hogares. El rápido accionar de la policía se da gracias a que los padres de familia denunciaron de inmediato sobre la desaparición de sus hijas. La gran mayoría espera muchas horas o días para reportar la desaparición. Las señales de la falta de empleo y del aumento de la pobreza. Debido a la actual crisis económica, cada vez son más los ecuatorianos que buscan en la ropa usada una alternativa para vestir. En el sur de Quito hay una feria donde todos los martes centenares de personas llegan para conseguir lo que necesitan. Alex Ceballos visitó ese sector. Son tiempos difíciles en los que reutilizar algo que alguien ya no lo quiere, para muchos resulta la única opción. A dólar, prenditas a dólar. Hay mucha gente que no está con trabajo, estamos bajo económicamente y aquí en el mercado, las cuadras, ofrecemos la ropa de segunda mano que es más barata, que tenemos ya 50 y $1. Es un lugar donde lo nuevo no importa. Lo que importa es satisfacer la necesidad urgente. Nada menos decir. César trata de negociar el precio de un par de zapatos que requiere con urgencia para su hijo pequeño. Claro, está sin zapatos ya, que tenía puesto ya está viejo, ya no vale. ¿Y por qué no se compra nuevo? Porque no hay plata. No hay plata y no hay trabajo más todo. No se compra lo que se alcanza del bolsillo. Esta situación se refleja también en números en el país. Según el INEC, más de 3 de cada 10 ecuatorianos viven con $3 al día. En 2019 el 25% era pobre. En 2020 la cifra subió a 32.4%. Este vale $1 y es de buena calidad. La crisis económica y la falta de empleo hace que cada vez más personas acudan los martes hasta el sector de Chillogallo en el sur de Quito a una feria de prendas de medio uso. No tiene la gente trabajo, necesita
comprar usadito para vestirse. Igual los zapatos son usaditos porque la gente no tiene trabajo, no hay trabajo. La pobreza extrema también subió. En 2019 era de 8.9%. En 2020 se ubicó en 14.9%. La gente recorre la feria con la esperanza de encontrar lo que busca, lo que necesita, lo que la compleja situación económica le obliga a comprar, porque alguien en casa está esperando ese par de zapatos, aunque sea ya con recorrido. El aumento de casos en Tungurahua ha derivado en las dolorosas escenas de cadáveres que deben ser retirados de las casas en Ambato. Hablamos del COVID. Autoridades locales atribuyen a las aglomeraciones y a las reuniones familiares sin medidas de bioseguridad este auge, este aumento de la enfermedad. Fabián Villa hizo la cobertura. Preocupadas están las autoridades de salud en Tungurahua frente al acelerado crecimiento de casos de coronavirus en la provincia. Si la ciudadanía continúa de esta forma, movilizándose, teniendo reuniones, contagiándose, no vamos a tener la capacidad hospitalaria para atenderlas. La autoridad también explicó que durante estas últimas semanas el levantamiento de fallecidos por COVID-19 se ha realizado también desde las casas, lo que no sucedía en meses anteriores. Sí se ha hecho levantamientos. Yo he participado y esta semana en 2. Es el caso de la familia Tuasa, que al no tener una cama disponible en los hospitales, le brindaron los cuidados necesarios a su ser querido en su casa, donde después de unos días falleció. A nosotros nos tocó esperar que el personal del Ministerio de Salud venga y disponga y después pues ya poderle darle la sepultura. A esto también se suma la falta de espacios en los cementerios de la provincia de Tungurahua. En su capital, el municipio de Ambato ha visto necesario construir nuevos nichos. Según el último informe en Tungurahua, existen 11.836 casos positivos y se registran 443 fallecidos por COVID-19. Los casos en los que una misma persona se infecta de coronavirus y de dengue no son aislados. Los síntomas son parecidos, así que el diagnóstico solo puede hacerse con exámenes de laboratorio. Veamos algo. Como si no fuera suficiente con el COVID, ahora también tenemos esto. Coronadengue, una infección simultánea de coronavirus y dengue, que según varios médicos ya han tratado desde el inicio de la pandemia. El año pasado yo podría hacerte un cálculo más o menos unos 6 o 7 casos. En el caso nuestro, acá en Santa Elena, hemos tenido 2 casos documentados. Y esos son los que han tratado ellos. Saben que sus colegas han tenido otros casos similares y creen incluso que hay un subregistro. En un país en el cual estamos ante una pandemia, en el cual solamente estamos pensando en que los síntomas pueden ser provocados por el COVID, obviamente todas las personas y las personas que trabajamos en salud, pues pensamos primero en esa enfermedad, que es como debemos de pensar, pero no olvidar que existen otras enfermedades infecciosas que también están coexistiendo. Hay que recordar que la forma de contagio de ambas enfermedades es distinta. Ya sabemos todos cómo se contagia el COVID, mientras que el dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Lo que sí son similares son los síntomas. Son 2 enfermedades que cursan con síndrome febril, que cursan con artralgias, o sea, dolores en las articulaciones, dolores en los músculos. Aunque hay síntomas que hacen que los doctores sospechen de una infección simultánea. En el caso del dengue, en la cefalea retroocular, los pacientes habitualmente tienen un sarpullido en la piel. Nos sumaban dolor abdominal, nos sumaban otras cositas que quizás nos podía estar dando la pauta para otra cosa. Entonces resulta que hacíamos exámenes de laboratorio, nos damos cuenta que sí, que eran casos que tenían SARS-CoV-2 positivos, con síntomas de dengue y con síntomas de COVID. Obviamente, un paciente infectado con ambas enfermedades al mismo tiempo tendrá un peor pronóstico que alguien que solo tiene una de ellas. Pero lo más grave es que si ese paciente se automedica, su situación se va a complicar todavía más. Ya se ha visto muchísimos casos de personas que están con COVID o que creen que tienen COVID y se comienzan a repartir las recetas, comparten las recetas, o alguien dice, bueno, yo escuché que la aspirina te va a hacer bien, tómate la aspirina para que no te coagules. Entonces resulta que puede ser que ese paciente esté con, aparte de COVID, tenga dengue, y la aspirina en el dengue puede provocar unas complicaciones inimaginables. El paciente se puede complicar muchísimo. Por eso, ahora más que nunca, no se automedique. Que en esto del coronadengue, solo un médico podrá identificar los síntomas y tratar la enfermedad. Bien, amigos, aquí estamos concluyendo
y agradeciéndoles como siempre por habernos acompañado. Mañana desde muy temprano, 5:55, hay más noticias aquí en Ecuavisa. Que la pasen muy bien.